Americano es que tiene como finalidad llegar a lo que es la Comunidad Latinoamericana de Naciones, es decir, al proceso de integración de América Latina. ¿Y cuándo se conforma el Parlatina? En 1964, a iniciativa del doctor Townsend Escurra y otros parlamentarios, deciden conformar el Parlamento Latinoamericano en Lima, Perú. Acuérdate que para aquella época había muchas dictaduras en América Latina y era una forma de tener foro político independientemente de las dictaduras que habían. Y inicialmente, tengo entendido, comenzó a funcionar en Brasil. Sí, a raíz de Venezuela busca la presidencia del Parlamento Latinoamericano, lleva un proyecto de relanzamiento del Parlamento Latinoamericano y se logra que la sede sea en Brasil, en Sao Paulo, en el Memorial de América Latina, una sede espectacular que fue, la arquitectura fue hecha por Niemeyer, Oscar Niemeyer, y después su sede ahora es trasladada a Ciudad de Panamá, que en los actuales momentos funciona en Panamá. Funciona en Panamá. Sí. ¿Y cuál es la importancia de que Venezuela tenga una representación en este escenario internacional? Una de las grandes importancias, digamos, es el hecho de un proceso de integración, pero a nivel legislativo, el Parlamento Latinoamericano tiene como fundamento el hecho de que las leyes, cada país tiene particularidades en sus leyes, pero puede armonizarla en su conjunto de manera que cuando hay acuerdos bilaterales, multilaterales, puedan ejecutarse, porque no hay ningún problema de carácter legislativo que lo impida. María Elizalde es exdirectora de Secretaría del Parlamento. Sí. ¿Qué tal una experiencia de esa naturaleza? Mira, es una gran experiencia porque empiezas a conocer cómo piensan parlamentarios de México, cómo piensan parlamentarios de Argentina, de Bolivia, de diferentes países latinoamericanos y cómo llevar en su conjunto el proceso de integración, porque para integrarnos no solamente, digamos, es la parte ejecutiva, sino tiene que operar también la parte legislativa y la parte cultural y económica. Hablando precisamente de eso, ¿es sencillo aglutinar visiones y legislaciones distintas de los países que conforman el Parlamento Latinoamericano? En ocasiones es trabajoso porque hay diferentes puntos de vista, pero tenemos una gran ventaja, que es que todos por lo general hablamos el mismo idioma, que es español. El Parlamento Latinoamericano tiene como idiomas oficiales el español y el portugués, y nos podemos entender. Y no solo eso, tenemos un objetivo en común también, y historia en común, que es la de ir hacia una comunidad latinoamericana de naciones, hacia un proceso de integración. Entonces, por lo general, ese objetivo fundamental logra limar ciertas asperezas, y en ello interviene también algo que es fabuloso, que es la diplomacia parlamentaria, que por ello es importantísimo el Parlamento Latinoamericano, porque tiene como escenario no solo Latinoamérica, sino las relaciones que hay también y las reuniones interparlamentarias que hay con Europa. Por ejemplo, la Eurolat, Europa, América Latina, se reúnen cada cierto tiempo, donde discuten leyes para después tratar de aplicarlas tanto en nuestros países como en la de ellos. En esta nueva etapa, usted pasa a formar parte de una propuesta que se le hace a los venezolanos para elegir a quienes serían sus representantes en el Parlamento Latinoamericano. Sí, en estos momentos yo formo parte de un grupo que se especializa en el área internacional, que está conformado por el embajador Alcalay, por el embajador Julio César Pinedo, por Gonzalo Polimodio, por Aide Dosh, etcétera, que son personas que realmente están muy vinculadas con el proceso internacional en las diferentes áreas. Aide Dosh en lo que es la parte del trabajo, Polimodio lo que es la parte del derecho internacional, el embajador Alcalay, todos lo conocen, igual que el doctor Julio César Pineda, y se ha tratado de conformar un grupo que logre llevar una propuesta al Parlamento Latinoamericano y que trabaje efectivamente por la democracia. Eso es fundamental. Queremos ser un foro donde nosotros podamos luchar por nuestra democracia
¿cuáles serían algunas de esas propuestas concretas que piensan presentar esta plataforma al Parlatino? Fundamental es la lucha por la democracia, la lucha por la diversidad en nuestro país, por la libertad de expresión, por la libertad a poder elegir, por la libertad a poder decidir, a poder ser parte de una minoría o de una mayoría y poder nosotros expresarnos sin ningún tipo de problema. Y en caso de que haya problemas de la democracia interna en Venezuela, nosotros ser voceros en el exterior y luchar por nuestra democracia. Decir, aquí está pasando algo, esto es lo que está pasando. Pero mucha gente cree que el hablar de eso, más allá de nuestras fronteras, no tiene ningún impacto real con lo que está sucediendo puertas adentro en Venezuela. Yo no creo eso. Yo creo que hay que informar. Tú y yo que somos comunicadoras, creo que es fundamental el informar, el decir lo que está pasando, el decir, por ejemplo, el por qué no pueden venir los senadores chilenos a ver las elecciones parlamentarias. Sí, otra cosa que a mí me tiene muy en duda, el senador del Parlamento, el presidente del Parlamento chileno, es el presidente del Parlamento latinoamericano. Y el Parlamento latinoamericano, por lo general, siempre ha sido observador de parlamentarios. Y Venezuela siempre ha formado parte del Parlamento. Siempre ha formado parte. ¿Por qué no pueden venir? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, hay que decirlo. ¿Por qué no pueden venir? Hay que informar, hay que... cuáles son las listas que ellos traen para quienes vienen a ver las elecciones, cuáles son las listas que no nos permiten a nosotros traer, etcétera. No sé, hay que informarlo. Y eso forma parte del trabajo que ustedes se han propuesto hacer. Nosotros nos hemos propuesto luchar por la democracia en las instancias internacionales, en todas ellas, y como parlamentarios latinoamericanos, tener ese foro, ese respaldo a nivel regional e internacional. Muchas gracias a María Elizalde por haber participado en nuestro programa de hoy en Brújula Internacional. Esperemos que el Parlamento latinoamericano llame la atención de los venezolanos por el impacto que podría tener en nuestro futuro cercano. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa.